Buenos días, hermanos. Esta mañana vamos a continuar con el capítulo 4 de nuestra confesión. Estamos estudiando la doctrina de la creación, tal como la encontramos en nuestra confesión, la cual habla acerca de lo que encontramos en la Biblia con respecto a esta doctrina tan importante. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro, gracias damos por tu palabra. Sabemos que tu palabra es verdad. Auxílianos en esta mañana a entender aquellas cosas que tú has dispuesto en ella y con las cuales iluminas nuestras mentes y nuestros corazones. Estas producen fe en los que creen en ti, en aquellos que son iluminados por tu Espíritu. Auxílianos, Dios, a tener esa luz que viene de tu Espíritu Santo. Anima a nuestros corazones a tener más fe, a confiar más plenamente y a crecer en ese conocimiento de tu gracia, el cual has revelado en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana, si el Señor lo permite, iremos al párrafo 2 del capítulo 4 de nuestra confesión de fe. Recordamos que somos una iglesia confesional. Eso quiere decir que nos adherimos a una confesión de fe histórica, la cual podemos, si no la tenemos, podemos pedirle. Yo creo que por ahí hay copias para esto. Esta confesión, hemos ido a través de ella y sabemos que fue declarada en 1677, a pesar de que tiene el nombre de 1689, puesto que fue firmada públicamente para el año de 1689. Estos bautistas particulares de Inglaterra deseaban declararle al mundo su fe, la cual creían se alineaba con la ortodoxia histórica a través de las edades. Vamos al párrafo 2 del capítulo 4 de nuestra confesión. Dice: después que hubo Dios creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para la vida con Dios, para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo con la posibilidad de transgredirla, por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. En esta mañana, aunque fuimos a través del párrafo 1 y vimos una serie de puntos del párrafo 1, en esta mañana nos enfocaremos a dos particulares, los cuales son la constitución del hombre, el cual está narrado en ese párrafo 1, en la primera parte, lo cual tiene que ver con la particularidad de la creación del hombre, y el segundo punto, la identidad del hombre, el diseño de Dios, el hombre y la mujer. Hay un tercer punto con respecto a ese párrafo, pero también se une o se sigue en el párrafo 3 y la confesión lo amplía en los párrafos siguientes, párrafo 5, párrafo 6 con respecto al pacto. Párrafo 6 y párrafo 7 con respecto al pacto. No entraremos en ellos en esta mañana, pero iremos a través de los otros puntos. El punto número 1, la particularidad de la creación del hombre. Hoy en día, no solo en el mundo secular, sino hasta nuestro mundo evangélico se ha dado a la tarea nuevamente de la búsqueda de un Adán histórico. Y encontramos en medio de eso todo tipo de publicaciones que el mundo cristiano o evangélico se ha dado a la tarea de. Estos se encuentran revisando o revisando el Génesis nuevamente, impulsados por una búsqueda de reconciliar el texto de Génesis con los puntos de vista de la corriente evolucionista en cuanto a los orígenes humanos y del cosmos. El resultado es que ahora las editoriales, universidades que profesan una cosmovisión cristiana han desarrollado una multitud de posibles Adanes
y no lo que la Biblia nos dice, un Adán, para alinearse con la influencia atea y pagana del mundo, la cual está totalmente en contra de una lectura literal y honesta de Génesis. Nuestra confesión hace referencia a la lectura literal de todo Génesis, incluyendo los capítulos de Génesis 1 al 3, incluso hasta el capítulo 11, que son los capítulos mayormente cuestionados, o los que se encuentran en disputa en la mayor parte del tiempo. Muchos no tienen ningún problema con la narración de un Abraham histórico. No hay problema. De un Abraham histórico. No hay problema. Abraham fue histórico. Está bien. Con eso no hay problema. Pero sí tienen un gran problema con el hecho de que Adán sea historia. Por eso algunos hablan de los días de la creación, no como días de 24 horas, sino como eras, para dar lugar así a unas pretensiones de algo que se llama evolución teísta. En el ámbito pagano tenemos muchas abundantes historias o narraciones de la creación, algunas bastante conocidas. Una particular proviene de la región de Mesopotamia, de donde también proviene el Código de Hammurabi, bastante conocido para algunos, incluso en el colegio se ve. Esta historia se llama la epopeya de Atrahasis, la cual está fechada alrededor de 1800, similar con la escritura del Pentateuco, 1800 a.C. Esta sostenía que los dioses, sí, dioses en plural, recordemos que estas regiones eran politeístas, los dioses crearon a la humanidad a partir de arcilla y de la carne y la sangre de un dios o una deidad a la cual asesinaron porque las deidades mayores necesitaban a alguien que hiciera el trabajo que las deidades menores de la época se habían negado a hacer. Esta Atrahasis cuenta cómo los dioses menores que se encargaban de la labor ardua de trabajar la tierra se habían rebelado, habían quemado sus herramientas y se habían rebelado contra los dioses mayores. Entonces ellos habían creado a partir de eso, habían sacrificado a uno de los dioses menores y a partir de esa arcilla, mezcla de carne y sangre, habían salido la humanidad. Todas estas narraciones de la creación históricas han sido un desafío a la hora de ir a la Biblia. Y lo son actualmente, tanto fuera de la iglesia como dentro de ella. Y la pregunta que surge una y otra vez con respecto a los capítulos 1, 2 y 3 de Génesis es la siguiente. Es la misma que hizo Satanás en el Edén. ¿Ha dicho Dios realmente? Por la gracia de Dios y a través de los siglos, vemos que se han levantado hombres que han afirmado, sí, Dios ha dicho. Nuestra pregunta entonces es, ¿qué diferencia hay entre creer en un Adán y una Eva de origen evolutivo y creer en Adán y Eva de una creación íntima, especial e inmediata, realizada en el sexto día de la creación? El Adán y Eva de la comprensión literal de Génesis. ¿Cuál es la diferencia? Para responder a esta pregunta, empecemos por leer a partir del capítulo 1, versículo 1 de Génesis, las palabras iniciales, y luego pasaremos al versículo 26 con respecto a la creación del hombre en el sexto día. Génesis 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora vamos al versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo, Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla,
y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida. Toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ahora, saltando, vamos a Génesis capítulo 2, versículo 5. Aquí en Génesis capítulo 2 tenemos una descripción detallada de la maravillosa obra que Dios hace en el contexto de ese mismo sexto día y que se sitúa dentro de la obra más amplia de la creación. Leamos el versículo 5. Y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo, antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora vamos al versículo 18. Y ahí leemos que Jehová dijo: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Tenemos como los animales son traídos delante de Adán, pero no hay ayudante en medio de ellos. Versículo 20 ahora. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Habiendo leído estas partes del texto bíblico, ¿hay alguna diferencia si le damos una lectura sencilla de este texto sobre los orígenes de la humanidad? Bueno, en primer lugar, en el ámbito de nuestra comprensión integral de las Escrituras, si hacemos una lectura literal e histórica del texto, significa necesariamente que Adán y Eva fueron creados del polvo real para Adán y de la costilla real de Adán para Eva en el sexto día. Es claro que los primeros humanos fueron creados de forma íntima y maravillosa por Dios. Esto está cargado de una gran belleza literaria. Esto no es comparable a otras narraciones. Y está en perfecta armonía con otros temas a través de todas las Sagradas Escrituras. Está en acuerdo con el jardín, con el templo, con la persona y obra de Cristo, incluso con el regreso del mismo Señor. La Biblia está llena de coherencia a través de los años, de los libros, de sus escritores, y coincide específicamente con lo que leemos a lo largo de sus páginas acerca del hombre mismo, acerca de nosotros mismos. Si vamos hacia adelante, en nuestra Biblia, en la entrega de los 10 mandamientos, se nos recuerda que Dios creó todas las cosas que existen en el espacio de 6 días, como vimos atrás. O en la genealogía que encontramos en Primera de Crónicas, la cual empieza con Adán. O Cristo, hablando sobre la ordenanza del matrimonio en los evangelios según Mateo y Marcos. Se refiere a estos versículos de Génesis 2. O toda la teología de Pablo, la cual encontramos en sus muchas cartas, hablando acerca de Adán y Cristo, tanto en Romanos 5 como en Primera de Corintios, hacen referencia a estos pasajes. Todo encaja perfectamente con esta lectura y comprensión de Génesis. También armoniza perfectamente con la forma en que Dios se revela después de Génesis 1 y 2.
porque entendemos que el Dios que actúa tanto sobrenaturalmente y milagrosamente es el mismo Dios que sostiene y gobierna toda la creación en su expresión natural. Él es quien interviene. Bueno, ¿qué pasa si decimos que el polvo es figurativo o que la costilla era figurativa? Bueno, yo diría que cuando decimos algo así, cuando adoptamos este tipo de principio hermenéutico, adoptamos un tipo de principio que erosiona la interpretación de nuestro texto bíblico. Si decimos que estas cosas son figurativas, no hay ninguna razón textual, exegética, para trazar una línea, un punto final del uso de este enfoque figurativo. Si los primeros 3 capítulos de Génesis o los primeros 11 son figurativos, ¿qué parte de la Biblia no es figurativa? Si el libro de Génesis empieza con un sentido figurado, nunca habrá un final para este sentido figurado, ni en el Génesis, ni tampoco en Éxodo, que comparte el mismo género literario, una narración histórica. Entonces la ley dada en Éxodo es figurada, no importa. De un momento a otro, todo el Pentateuco, incluso la Biblia entera, es víctima de una hermenéutica distorsionada. No hay un fundamento exegético para defender este movimiento. Si decimos que la teología del Nuevo Testamento entonces es solo la que importa, no tenemos un sustento. Porque ya nos encargamos a través de esta errada exégesis o esta errada hermenéutica de minar la autoridad de la Biblia, al someter a los primeros libros a una interpretación errónea. Algunos teólogos liberales, como Peter Enns o Francis Collins, que son teólogos, plantean que Adán y Eva son simplemente figurativos para la humanidad. Así que pasamos entonces de un polvo y una costilla figurados o figurativos, ahora también a ser un Adán y una Eva figurados. Y la trayectoria continúa. Entonces, una serpiente figurada, un jardín figurado. Algunos pasan al punto de rechazar de plano la inerrancia de las Escrituras, mientras otros buscan redefinirla. Hermanos y amigos, hay una maravillosa consistencia en las Sagradas Escrituras. Esta se ve atacada en nuestros días, pero eso nunca ha dejado de suceder. Esto pasó al principio de la era cristiana actual, en los primeros días de los cristianos, la iglesia temprana. También se dio en el siglo XVII, también se dio en el siglo XIX y se da hoy en día. En segundo lugar, aparte de la doctrina de la Escritura, ¿qué pasa con la doctrina del hombre mismo? Bueno, la pregunta es, ¿somos entonces animales evolucionados? ¿Fueron nuestros antepasados grandes simios y en algún punto o en algún lugar nos convertimos en portadores de la imagen de Dios, como lo dice la palabra? ¿O fuimos creados especialmente por Dios de forma íntima, inmediata y gloriosa, una criatura creada únicamente a la imagen de Dios? Una vez más, si nos aferramos a una interpretación literal de los orígenes humanos, como se presenta en este texto de nuestra confesión, hay una gran distinción entre el hombre y los animales. Dios crea a cada animal según su especie, pero se dice a sí mismo en una conversación intratrinitaria, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Adán y Eva, según Génesis, fueron creados en un corto espacio de tiempo, dentro de los parámetros de un sexto día y en un estado inmediatamente maduro. Eran plenamente humanos y plenamente portadores de la imagen de Dios, en cuerpo y alma, desde el momento en que recibieron la vida. Cuando Dios sopló en Adán el aliento de vida, cuando Adán cobró vida, fue inmediatamente y plenamente humano. Algunos dicen que Adán evolucionó, que tenía padres no humanos o homínidos, algo similar a un mono. Yo no. Luego Dios le impartió en medio de ese camino un alma y en algún momento de la madurez de ese Adán se convirtió en humano. Simplemente porque Dios entró en una relación con la humanidad en algún tiempo, en medio de su evolución.
Entonces, cuando Dios entra en esa relación, dicen que entonces se hizo religioso. Bueno, si el hombre evolucionó y se convirtió en humano gracias a que Dios le impartió un alma o a que Dios introdujo al hombre en una relación espiritual en algún momento, significa esto que Adán en algún momento no era realmente humano. Veamos entonces lo terrible de esta afirmación, de este tipo de interpretación y hacia dónde nos lleva en cuanto a la ética de nuestra humanidad. ¿Cuándo comienza entonces la vida humana? ¿En la concepción? ¿O más tarde, en algún momento en la edad adulta? Este mismo Francis Collins, que mencionaba anteriormente, sostiene que la investigación con células madre de embriones es aceptable, porque cree que estos embriones en sus primeras etapas no son humanos. Solo una visión literal de los orígenes de la creación de Adán y Eva dan la integridad para que toda la vida humana sea considerada como tal desde el principio. Y ahora, ¿qué decimos de esto con respecto a la caída en el pecado de una humanidad evolucionada? Esta es una buena pregunta. Si hay una evolución, si no hay una caída real de Adán, ¿es necesaria la imputación de la justicia de Cristo? ¿O será que podemos evolucionar como humanidad desde una caída? Ciertamente esto suena y resuena demasiado con las religiones utópicas paganas. Vamos al segundo punto de esta mañana, y es con respecto al diseño de Dios, el hombre y la mujer. Nuestra confesión no deja la controversia atrás en este punto y utiliza las palabras que hoy en día son bastante controversiales, varón y hembra, para darnos a entender el caso del hombre y de la mujer, el diseño de Dios en su absoluto. Y no es solo eso, sino también la cosmovisión bíblica nos recuerda que si es el diseño de Dios, simultáneamente muestra su gloria y que es para nuestro bien, es para el florecimiento humano. Y no es por casualidad que llega a estas palabras, masculino y femenino, varón y hembra. Nos encontramos hoy en día en medio de una vasta revolución social y moral. Una que está reconfigurando el mundo que encontramos a nuestro alrededor y lo está reconfigurando de maneras muy visibles, a veces muy controversiales. Esta revolución ha dado paso a todo un alfabeto de revoluciones. Vemos alrededor del mundo cómo se impulsa el rechazo al género que Dios nos ha dado. La palabra género históricamente intercambiable con sexo. Hoy en día es utilizada en nuevas formas creativas para redefinir lo que son los ámbitos de la moralidad y la sexualidad. Se han creado leyes y modificado en muchísimos países alrededor del mundo para darle entrada a los hombres y a las mujeres al baño del sexo opuesto al cual ellos pertenecen. Y esto es el desmoronamiento de todo significado para la humanidad. Es horroroso que aún las mismas palabras que daban forma y estabilidad al lenguaje que conocemos están perdiendo su significado, y con ello el significado del propósito que Dios le dio al hombre y a la mujer, como veíamos en la clase anterior, el de llenar la tierra. Aquellos que decían que todo lo que querían era la legalización de un matrimonio entre personas del mismo sexo, ahora buscan extender ese alcance en nuevas categorías. Como creyentes entendemos que no es la creación de algo nuevo lo que esta cultura busca, sino no busca algo nuevo como el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino lo que busca es la destrucción del matrimonio como Dios lo definió en su palabra. Desde una perspectiva bíblica entendemos que el matrimonio no es un accidente, no es algo que ocurrió en el camino, no es una innovación social, no surgió por evolución sociológica, sino es parte del regalo de Dios en la creación. Las Escrituras tienen este punto de partida
y es crucial en nuestra cosmovisión cristiana. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego seguimos y reconocemos que en este primer capítulo de la Escritura tenemos la revelación divina del acto de Dios al crear a toda la humanidad, a la criatura humana. Esa criatura hecha a su imagen. Y así leemos en el capítulo 1, versículo 27. Creó pues Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Esto es tan básico para nuestra identidad humana, que desde la primera mención de la criatura humana en las Escrituras es una criatura que es macho y hembra. Esto es básico también teológicamente. Nos dice que no hay ni siquiera una ilusión de algún tipo de neutralidad. No la hay. O de algún tipo de capacidad artificial para convertir a uno en lo otro. No hay tal capacidad. Para negar el significado de ser varón o hembra. En cambio, lo que la sociedad ha hecho es crear todas estas categorías en medio de construcción social y definirlas en medio de una construcción social en las que la masculinidad y la feminidad, la construcción social de hombres y mujeres son ahora opresivas, dicen, y limitantes. Y todo el proyecto de nuestra modernidad en la cual nos encontramos se da y se enfoca en crear un nuevo ser humano autónomo. Ahora no puedes decir el nuevo hombre autónomo, porque estás cayendo de nuevo en el asunto binario, ¿verdad? La nueva persona autónoma o el nuevo humano autónomo. Este proyecto de la modernidad requiere que nos libremos de las restricciones que Dios nos ha puesto, incluso la restricción de ser hombre o mujer. La visión bíblica del mundo comienza en cambio con el hecho de que el ser humano es hombre o mujer. Esa es la norma. La realidad que encontramos en ella de lo que significa ser un humano. Significa estar en una de las dos categorías, un hombre o una mujer. Y es también una declaración sobre el propósito. Lo vimos en la clase anterior. No tenemos que deducirlo y es absolutamente explícito. En el capítulo 1, versículo 28 de Génesis, encontramos que dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto es lo que se necesita para fructificar y multiplicarse. Se necesita un hombre y una mujer. Vemos así lo maravillosa de la gracia, lo maravilloso que es la gracia común de Dios. Es sorprendente cómo todas las culturas alrededor del mundo, desde tiempos inmemorables, que no conocían el Génesis, encontraron el camino a tener hijos. Esa es la gracia de Dios. Y llegamos a entender que cada civilización, cada sociedad, sin importar su desconocimiento de Génesis, ha encontrado este punto y se ha logrado reproducir. Aun cuando en el capítulo 2 tenemos un comentario teológico sobre lo que aquí se nos presenta en términos del capítulo 1, hablando de Génesis. Tenemos más información del capítulo 2, incluyendo el matrimonio, que es la institución que Dios da a los hombres y a las mujeres, a un hombre y a una mujer, en la que se explica que por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta es una especificación que Dios da como regalo a la humanidad. Matrimonio. Debemos entonces estar muy agradecidos de tener la inerrante, infalible y suficiente palabra de Dios. El libro de Génesis y todo lo que sigue nos dicen claramente y exactamente lo que Dios quiere. Dios quiere que sepamos acerca del hombre y la mujer, acerca de su unión matrimonial.
Toda la creación grita esta verdad de manera tan concluyente que toda sociedad ha encontrado ese rumbo hacia fructificar y multiplicados. El diseño de Dios para el hombre y la mujer es más que solo fructificar y multiplicados en términos del mandato de Génesis 21:28. También hay un ordenamiento en cuanto al hogar. Así, cuando los cristianos piensan en el diseño de Dios para el hombre y la mujer, tenemos que empezar justo donde nos deja Génesis 2. Con un hombre que deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y se convierten en una sola carne. Luego, en el desarrollo de las escrituras, vemos una descripción muy clara de cómo debe funcionar esto. Tiene sus raíces ontológicas o autodefinidas en el propósito de Dios en la creación, donde Dios en Génesis 2 nos dice que la mujer es creada a partir del hombre por un acto creativo soberano de Dios y es creada a partir del hombre como un complemento para él. El hombre y la mujer en esta unión muestran la imagen de Dios. Pero como esos portadores de la imagen de Dios se necesitan mutuamente y están hechos el uno para el otro. Y hay un patrón dentro del hogar en el cual el hombre debe liderar. Este patrón se extiende a la iglesia. De tal manera que hay dones que son dados a los hombres y otros son dados a las mujeres. Por Cristo, por el Espíritu Santo, con el fin de un servicio al cuerpo de Cristo, la cual es la iglesia, y no por casualidad es descrita como la novia junto a Cristo, el esposo. Está muy claro que el oficio de la enseñanza está aquí designado para los hombres. Esto también es contradictorio en nuestra época. Que Dios pueda tener un diseño que es tan específico y tan autoritativo, eso es en contra de nuestra cultura totalmente. Pero también tenemos que entender que después de Génesis 1 y Génesis 2 está Génesis 3. Y aquí es donde encontramos la caída. Y después de la caída debemos esperar problemas. Cuando el pecado entra, se abre camino progresivamente en una sociedad hasta el punto que ahora tenemos la negación de cualquier significado autoritario y vinculante para el hombre y la mujer, el marido y la esposa. Los creyentes somos personas que sabemos que el género o sexo y el don del género de ser hombre o mujer, masculino o femenino, es parte de la bondad de Dios en la creación de Dios. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo comienza entonces en Génesis 1, versículo 1. Dios ha inspirado y ha revelado este libro para nuestra salvación. Desde Génesis capítulo 1, versículo 1 hasta el final de Apocalipsis. Así vemos esto que tiene que ver con el Evangelio. Todo esto contiene el Evangelio. Y ese es un misterio para nosotros, el cual Dios nos lo da y nos dice que lo investiguemos, que le busquemos ahí. Dios, no el Padre, Dios el Hijo, estuvo íntimamente involucrado en la formación del cuerpo de Adán a partir del polvo de la tierra, dando el aliento de vida, y también estuvo involucrado en la formación de Eva a partir de su costilla. El Hijo de Dios estuvo ahí, junto con el Padre, junto con el Espíritu Santo. Estuvieron juntos, involucrados en esta obra creadora. Y el Hijo de Dios lo hizo, no ignorando que un día tomaría este mismo cuerpo de criatura de carne y sangre creado a su imagen, para disponerse a sí mismo, el Hijo, el Dios soberano, como nuestro Redentor. Él tomó ese cuerpo para volverse nuestro Redentor. Por eso el Evangelio comienza en Génesis. Nos hace bien meditar en esto.
y pensar cómo el Señor se ha revelado una y otra vez a lo largo de las Sagradas Escrituras, trayendo a la luz el propósito que Él tiene de salvar, no solamente a través de la creación del hombre y la mujer, en su propósito de que fructifiquen y se multipliquen, también el propósito de extender el número de sus escogidos y traerlos al conocimiento de su verdad en sus Sagradas Escrituras. Esta mañana quedaremos hasta aquí en esta clase, en esta lección. Si el Señor lo permite, continuaremos luego. El Señor les bendiga. Quedamos entonces con el receso y volvemos a las 10:30, si el Señor lo permite.